Dios le bendiga, nuevamente estamos con ustedes en esta serie de convivencia de alcance. Bueno, hoy estaremos hablando acerca del mensaje central de los discípulos, de los apóstoles, que era acerca de la muerte y resurrección de Cristo, la relación con el pecado de la humanidad y el arrepentimiento de pecados, anulando la muerte de Jesucristo, el pecado ahí en la cruz del Calvario, al declarar y confesar en la persona a Cristo como Señor y Dios de nuestras vidas, ¿verdad? Es como el hombre obtiene el beneficio, ¿verdad?, de lo que Cristo padeció en la cruz del Calvario. Lo que Él anuló ahí, bueno, es benéfico para nosotros a través de la fe solamente. Vamos a leer un pasaje en Hechos capítulo 3, versículo 14 al 19, que dice: Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Matasteis al autor de la vida y a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio. Es un mensaje que los apóstoles están compartiendo. La experiencia cristiana debe ser un hecho en nuestras vidas. Es una realidad que se tiene que vivir. No es una manipulación emocional ni mental, no es un condicionamiento, ¿verdad?, de masas por tanto estar escuchando, ¿verdad?, con un grupo. No es nada de eso, no es un esfuerzo mental, no es una presión colectiva a la que se tiene que ejecutar, ¿verdad? Es una experiencia en la naturaleza mental, moral y espiritual del hombre mediante el poder del Espíritu Santo, como resultado de una relación establecida con el Cristo resucitado. El efecto de Cristo se ha hecho el centro de la historia. Jesucristo, sus acciones, su vida, su muerte, su resurrección, se ha centralizado. La historia se ha dividido en antes y después de Jesucristo. Y nada tendría validez en la historia, porque es un hecho histórico registrado, si la muerte y resurrección de Jesucristo no se hubieran efectuado, ¿verdad? Pero Cristo murió, pero resucitó al tercer día, dice la Escritura, y es un hecho, ¿verdad?, confirmado por la historia, es un hecho verídico, y ahí descansa. El apóstol Pablo decía: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza, nuestra fe, ¿verdad?, no tendría fundamento. El efecto de la vida y la resurrección de Jesucristo, de su muerte, ha iniciado movimientos que han traído libertad, progreso, bienestar social y espiritual a la humanidad. Con la reforma se ha originado muchas transformaciones en la vida de los países que la abrazaron, en la vida de los países, ¿verdad?, que llegó la reforma y fue recibida. Es un grande beneficio social, pero también hay una necesidad urgente en la vida del hombre de tener esa experiencia del nuevo nacimiento, de experimentarlo, ¿verdad? Cristo se hizo ver a Nicodemo como un gran maestro, y Nicodemo, un hombre religioso, un hombre que conocía las Escrituras, va a Jesucristo, acude. Y la respuesta de Jesucristo en Juan 3, capítulo 3, y luego el versículo 6 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nuevo nacimiento es una experiencia, ¿verdad? Aparte de que la verdad de Jesucristo, de su vida, de su muerte y resurrección, es un hecho que nos debe dar seguridad histórica a todos nosotros. Pero aparte de eso, es una experiencia, ¿verdad?, que se tiene por el poder del Espíritu Santo cuando se tiene una relación directa con la persona de Jesucristo. En Juan 1:13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
La razón es que el hombre en su área espiritual se encuentra separado de Dios. El ADN que tenemos desde Adán, nosotros como descendientes de él, hemos nacido con una vida espiritual apagada, separada de Dios. El hombre se encuentra entonces separado, es autónomo en su alma y en el uso de su cuerpo. Y es importante que se reconcilie con Dios, Dios es espíritu y va a tratar en el espíritu del hombre. Es importante que el hombre se disponga a experimentar la vida de Dios en su espíritu y ser gobernado por la vida de Dios en su alma y cuerpo a través de su palabra. Esto es muy importante. Separado el hombre de Dios, esa palabra en la Biblia la cataloga o su significado es muerte, la separación es muerte. En Efesios 2, 5, 6 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él lo resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Qué importante, ¿verdad? Es una experiencia que usted puede alcanzar, que usted puede vivir. Esta experiencia del nuevo nacimiento, sí, es una experiencia en la vida del hombre, en la parte espiritual, pero que el alma también puede gozar, puede disfrutar. Finalmente el cuerpo será usado, será dirigido por los designios, por el gobierno de Dios en el espíritu del hombre a través, sí, del alma, y reflejará el cuerpo la vida de Dios. Ahora Cristo murió y resucitó. La muerte de Cristo nos da una confianza, nos da la seguridad de que nuestra culpa, nuestro pecado fue ya pagado. El juicio fue llevado en Jesucristo sin tener por qué llevar a cabo ese juicio en su persona. Y eso nos da una confianza. La historia registra la crucifixión de Jesucristo y la resurrección ahora nos da también la oportunidad de tener su vida. Ninguna religión en el mundo, óigalo bien, provee al practicante ese poder para llevar a cabo las demandas que se tienen en dicha religión. Jesucristo nos provee su vida haciendo morada en nuestro espíritu. Jesucristo nos da un poder para caminar con Él. O sea que no es injusto, sería un Dios ingrato si nada más nos demandara sin habernos dado, pero Él nos da perdón y nos demanda a cada uno de nosotros, ¿verdad? Mantener esa relación con Él. Y a través de esa relación también nos da la oportunidad, el poder de servirle. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo libertares, seréis verdaderamente libres. Así es que es muy importante que esa libertad llega y nosotros la realizamos voluntariamente. El cristianismo no es para vivirse obligadamente. Quien lo hace obligadamente, he escuchado gente que dice, pues es que no hay de otra. No, hay de muchas. Pero a Jesucristo se le sirve por amor y por gratitud. Experimentar el nuevo nacimiento es una vivencia única. Y el nuevo nacimiento, usted se va a dar cuenta que trae paz y gozo a nuestras vidas. Trae un amor que no conocíamos antes, como es el amor del perdón de Dios. Pero esto se debe en forma objetiva a que lo vivimos por Cristo, que es el que hace todas las cosas, que es el centro de autoridad a partir de ese momento de nuestras vidas. No es suficiente una teología sana de Dios, aunque sí es importante. Esta verdad debe ser experimental, aplicable a la vida diaria, de manera que esté al alcance de todo aquel que crea, alcanzando a todo tipo de personas sin distinción. Dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, al judío, al griego, a todo mundo, a todo aquel que cree, dice, es poder de Dios para salvación, pero dice al que cree, es el requisito nada más. Cuando se habla de la verdad de Cristo que murió y resucitó, las personas pueden recibir esta verdad experimental o rechazarla por no entregar sus voluntades y maneras de pensar al señorío de Cristo. Esperamos que esta palabra caiga en corazones que son tierra fértil, donde den fruto y que conozcan a Cristo, al que murió y que resucitó, y que puedan experimentar el nuevo nacimiento. Hoy nos estaremos ocupando del capítulo 21 de Génesis, cómo Dios nos motiva a confiar en Él. Quiero leerles 3 versículos iniciales de este capítulo. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová a Sara como había hablado. Primero, la palabra. Y Sara concibió de Abraham
un hijo en su vejez en el tiempo, segundo el tiempo de Dios que Dios había dicho. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Tercer cosa, el poder de Dios para hacer cosas que están fuera de nuestro razonamiento, ¿verdad? Dice la Biblia que Sara era estéril, que eran grandes, pero para Dios no hay nada imposible. Dios nos motiva a confiarle nuestras vidas plena y totalmente a Él. En este pasaje vimos tres aspectos que hablan del propósito, los propósitos fieles de Dios, los que Él cumplirá por su palabra, por su tiempo y por su poder. Esto es muy importante que usted lo considere, porque es la manera en que Dios nos motiva a confiar en Él. Nos motiva a confiar en Él, primeramente a través de su palabra, porque sus promesas, todas ellas son promesas fieles. Sí, ninguna de ellas ha dejado de cumplirse. Todas se han cumplido al pie de la letra. Todas, déjeme decirle que se han cumplido en el tiempo, en la historia, y siguen cumpliendo. Sí, hay otras que están por cumplirse, pero sus promesas están siendo una realidad. Y eso es lo que está asombrando a muchos disque estudiosos, ¿verdad? Pero es un asunto de fe, más que de entendimiento, ¿verdad? Que usted diga, es que necesito comprender, necesito ir a una universidad, necesito saturarme, empaparme. No. Dios no está viendo cuál es su capacidad, Dios está viendo su corazón, ¿sí? El evangelio es poder de Dios, pero al que cree. Bien, entonces Dios nos motiva primero a través de su palabra. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Y en este capítulo tenemos la historia, nuevamente Agar e Ismael actúan contrarios a Isaac. Ismael tenía un promedio de 16 años, Isaac era un niño, y dice que Sara percibe cómo se burlaba, cómo vamos a llamarle en lenguaje actual, cómo le hacía bullying a Isaac. No olvidemos, en el capítulo 16 estuvimos viendo cómo era la costumbre, las leyes de Hammurabi en la tierra donde ellos vivían. Entonces aquella ley decía que una mujer que tenía una esclava podía dársela a su esposo para que le diera hijos, y los hijos de la esclava pasaban a ser hijos de la dueña de aquella esclava. Entonces Agar estaba violando leyes culturales de aquel tiempo, ¿verdad? Y se estaba rebelando. Por eso uno dice, ¿cómo es duro Dios? Porque primero, cuando se revela la primera vez, Dios le dice, vuelve y ponte a la orden de tu señora. Ahora, esta vez, Agar empieza con dificultades nuevamente, ¿sí? Y Sara le pide a Abraham que la despida. Y a Abraham le pareció una cosa muy dura lo que Sara le pedía. Pero Dios le habla a Abraham y le promete que hará del muchacho una nación grande, que no le parezca grave la demanda de Sara. Fíjese, aquí nuevamente hay una promesa, ¿verdad? Diciéndole, no te preocupes, este muchacho crecerá, será grande entre los pueblos, entre las naciones. Dios le habla a Agar después cuando Abraham los deja, ¿verdad? Con una bolsa de pan, un odre de agua. Dios le habla porque ellos se acaban el agua y Agar espera ya morir. Entonces Dios le habla en el desierto cuando cree que morirán y le da una palabra para vida y para su hijo. Tu hijo vivirá. Y nuevamente le hace la promesa, ¿verdad? Dios tiene una palabra que cumple con Abraham, una promesa para Agar e Ismael. Siempre tendrá una palabra, una promesa para todos nosotros, sin importar los errores que se cometen. Solo la fe es suficiente para retomar la relación con Dios y gozar de una vida en comunión con Él y entrar en sus propósitos. Abraham había cometido errores anteriormente con Abimelech, pero Dios es fiel a sus promesas, ¿verdad? Dice que si nosotros fallamos, Él permanece fiel. Y Dios, consciente de nuestra humanidad, nos da la gracia, pero la gracia no es un permiso para pecar. La gracia no es una cosa elástica, ¿verdad? Una teología elástica para hacer lo que querramos. Cuando la gracia nos pega en el corazón, nos llega a nuestra alma, llega a lo profundo de nuestro espíritu, la gracia va a traer amor y gratitud. Dice Juan, le amamos porque Él nos amó primero. Así es que la gracia no es algo permisivo, la gracia es una experiencia también, como el nuevo nacimiento, donde nos permite disfrutar del amor, en que siendo aún pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros y nos da la oportunidad de disfrutar ese amor. Y después, el que mucho ama, mucho se le ha perdonado. Dios tiene una palabra que cumple con Abraham, una promesa con Agar. Dios siempre va a ser fiel a sus promesas y va a ser fiel a su palabra.
Ahora, Dios también nos motiva, sí, porque Él las cosas las hace en su tiempo. Nunca ha faltado Dios a una de sus promesas o que quede olvidada. Dios siempre responde, ¿verdad? Versículos 2, 19, 22. Bueno, dice el primer versículo, digamos que en su tiempo Dios visitó a Sara y Sara pudo concebir un hijo después de 25 años, pero era el tiempo de Dios los preparaba. Con Agar, en su tiempo, ella andaba ya esperando la muerte, se retira de su hijo para morir aquí en este capítulo, pero Dios le abre los ojos para darle agua y no morir. En su momento Dios llega, nunca llega tarde. Dios siempre tiene una respuesta para nosotros. En ocasiones no nos gustan las respuestas, ¿verdad? Pero Dios siempre está ahí y su palabra se cumple, pero en el tiempo. Con Abimelech fue aquel rey que le había quitado a Sara y que Dios le habla y después se obliga a Abimelech a que Abraham, el mentiroso, orara por él. Eso lo vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? La misericordia de Dios, cómo Dios trata el pecado y al pecador. Dios nunca llega tarde, Dios lo hace a tiempo, pero en su tiempo. Entonces con Abimelech lo hace y Abimelech va y busca a Abraham y le dice que hagan un pacto, ¿verdad? Y Abimelech está viendo en el tiempo que Dios ha sido con Abraham y cómo ha prosperado. Y en aquello él está viendo la mano de Dios. O sea, en su tiempo Dios manifiesta en la vida de Abraham la prosperidad y cómo las cosas empiezan a verse, ¿verdad? Es muy diferente en su tiempo, pero Dios siempre está cumpliendo su palabra y Dios nunca va a llegar tarde. Eso grábeselo usted y nos motiva a confiar nuestras vidas plenamente en Él. No perdamos la esperanza ni la fe en nosotros. Podemos esperar en Dios. Se puede tener conocimiento de la palabra, pero aquí hay un detalle muy importante. Podemos ser muy conocedores, pero cuando se trata de esperar las promesas de Dios en el tiempo de Dios, podemos estar muy nerviosos e inseguros en el cumplimiento de esa palabra, de esas promesas, ¿verdad? Abraham esperó 25 años. Hay ocasiones que tenemos una gran necesidad y estamos pidiéndole a Dios, pero no vemos la respuesta. Antes de buscar respuestas, dice Cristo, mis ovejas oyen mi voz. Tratemos de escuchar la voz de Dios en medio de la aflicción, en medio del apresuramiento, en medio del afán. Y Dios tiene una respuesta en su palabra, pero también tiene un tiempo donde Dios hará. Dios es fiel y lo que dice lo cumple. No solo su palabra, todo en su tiempo perfecto, el tiempo de Dios. Así es que Dios nos motiva a confiar en Él y confiar plenamente por su palabra, ¿sí? Por el tiempo que Él tiene y también por el poder absoluto, ¿verdad? Que Dios manifiesta, porque para Dios no hay nada imposible. Versículo 5, 20, 23. Después de 25 años, a los 100 años, Abraham le nació a Sara. En Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aquí está el poder de Dios, ¿verdad? La fuerza para poder concebir y poder tener un alumbramiento, ¿verdad? A pesar de la edad. Ese es el poder de Dios, ¿verdad? Abimelech y sus príncipes vieron el poder de Dios en Abraham y reconocieron su prosperidad y bendición que Dios estaba dando a la familia y a la casa de Abraham y pactaron con él. Dijeron que, bueno, pues que él tuviera misericordia. Sabían que iba a estar creciendo y dijeron, queremos que tengas misericordia con nosotros, con nuestros hijos y con nuestros nietos, porque Dios está contigo. Se tenían temor de que después Abraham se volviera contra ellos. No es así, ¿verdad? Dios tiene poder para cumplir sus promesas. Abraham le dijo, engrandeceré tu nombre, y le dice, serás bendición a todas las familias de la tierra. Qué hermosas promesas. El poder de Dios siempre está por sobre todas las cosas, porque no hay nada imposible para Dios. Dios es especialista, ¿verdad?, en los imposibles. La palabra a su tiempo, su poder nos da confianza. Abraham accede al pacto con Abimelech y el príncipe de guerra que tenía Ficol, que tenía Abimelech. Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo, y también hay un tiempo en que Él volverá. Él vendrá otra vez para aquellos que le aceptaron como su Señor y Salvador. Él espera que creamos a su palabra en el tiempo oportuno. Su poder perdona pecados, cambia los corazones, nos da vida en abundancia. Solo confesemos nuestros pecados en arrepentimiento,
rindamos nuestras vidas y recibámosle como Señor y Salvador. Él nos motiva a confiar en Él por la fidelidad de su palabra, porque Él es siempre un Dios que responde en su tiempo y porque su poder es infinito y no hay nada imposible para Dios. Dios le bendiga. Esperamos que esta palabra le sea de bendición. Ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Santo Espíritu sean con cada uno. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente.